Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas, desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy comenzamos nuevamente con nuestras capacitaciones liberales de la Escuela Austríaca en cooperación con Radio Antorchas de Buenos Aires, donde todos los miércoles a las 19 horas van a poder escuchar en vivo o las grabaciones de los eventos. Hoy comenzamos con un tema muy especial para reconocer el origen del liberalismo, y para ello es muy importante que sepamos qué significa la filosofía, cuál es el rol del discurso filosófico dentro de la política. Pero mejor que yo se los va a explicar nuestro querido referente, que vamos a saludar el día de hoy, que es el doctor Dante Larroca, politólogo, abogado y muchos más. Dante, bienvenido. A ver si te presentás, por favor, y nos decís sobre el tema que vamos a tratar hoy de pensar la política desde la filosofía, una construcción del discurso político. Te escuchamos. Bienvenido, Dante. Muy bien. Muy bien, buenos días, buenas tardes, ¿no? ¿Qué tal, A todos. Dante? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, tal como explicaste el título acerca de el aporte que hace, ¿no?, la filosofía y otros tipos de discursos que no están connotados precisamente por el marco filosófico griego, sino que lo están previamente, digamos, inspirados en la poética, en el teatro, en la historia, y que tiene la riqueza, por cierto, de la épica, la poesía pedagógica, la heroica, ¿no? En expositores que han sido previos a los filósofos sobre los cuales vamos a trabajar puntualmente o especialmente, ¿no? Que son Sócrates y Platón, un poco demasiado abundante para una sola reunión, y bueno, quizás haya muchas cosas que vayan a quedar, digamos, insinuadas y sin trabajar. En este tema del discurso político, nosotros tenemos que observar, en principio, cuál ha sido la identidad que ha tenido, ¿no?, el mismo en el Occidente, que por cierto parte de una organización distinta en cuanto a principios teóricos sobre los cuales se construye dicho discurso, que en civilizaciones orientales, ¿no?, en donde Estado aquellas que han inspirado una especie de ética de la vida, ¿no?, como lo es, por ejemplo, el budismo, o como lo son distintas religiones orientales en la India, como en la China, como en Japón. Pero bueno, dejando de lado eso y remitiéndonos ya puntualmente a la identidad que tiene en el Occidente, un Occidente que se abre a través de la cultura griega y la cultura romana, prácticamente en términos paralelos, ¿no? Si nosotros observamos cuál es el último periodo, ¿no?, de el arcaísmo griego, que va a ser desde el siglo octavo al siglo sexto, y del siglo sexto ya comienza el periodo clásico. Si nos vamos a Roma, ¿no?, esa fundación ab urbe condita ha sido verificada hacia el 751
AC, con lo cual estamos en paralelo prácticamente. La pregunta primera que podríamos hacer es por qué no se desarrolló la filosofía en Roma como en Atenas y en Grecia en general, y por qué no se desarrolló el derecho en estas últimas, y con respecto a la, podríamos decir, grandiosidad que tuvo en Roma. Hay una cuestión metodológica que quiero plantear de entrada nomás, y que es el tema desde dónde se construye el discurso político en el caso de Atenas, ¿no? Y allí observamos nosotros en primer término, previo al advenimiento de la filosofía, el discurso poético y la generación del mito a través de la inspiración de los grandes poetas, ¿no? Entre ellos, bueno, Homero y Hesíodo. Puntualmente en la politología ha sido más rico, depende de la mirada que se tenga, ¿no es cierto? Pero ha sido más rico el pensamiento de Hesíodo, puntualmente en la teogonía y los trabajos y los días. Ahí deja marcado ya, a través de una pequeña fábula, la fábula de El halcón y el ruiseñor, la disputa en cuanto a el lenguaje de lo político, ¿no? Y acá vamos a advertir que como lenguaje de lo político que alimenta la discursividad, aparece, ¿no? Esta cuestión del poder y del poder del físico, ¿no? El poder, podríamos decir, que se hace violento, que se hace, digamos, denso al momento del agonismo, ¿no? O sea, la disputa. Y ahí aparece el ruiseñor, ¿no? Hesíodo, con una maestría, digamos, única hacia el siglo VIII AC, coloca precisamente esta disputa entre el halcón y el ruiseñor en una fábula. La fábula es, podríamos decir, un recurso literario pedagógico que fue muy utilizado por los griegos para la enseñanza en los niños, ¿no? Ya que ponía, falsamente, por cierto, en boca de animales todas aquellas características que tiene el ser humano en la vida social: el amor, el odio, la venganza, la avaricia, el egoísmo, la envidia, etc. Están, ¿no? Transitan distintos tipos de personajes, de animales, podríamos decir contradictoriamente, en la fábula. Y Hesíodo toma esa característica y allí habla precisamente de la fuerza del halcón y el canto del ruiseñor. Precisamente con el canto del ruiseñor está la palabra, ese logos, ¿no? Que nosotros interpretamos y que es aquel que encanta. Y aquí aparece ya, en lo que llevamos de estos pocos minutos, el tema de la oratoria, ¿no? El tema de esa capacidad que tiene, ¿no? El hombre de utilizar un lenguaje que persuada, que convenza, que podríamos decir cautive, ¿no? A aquel que abre su intelecto, abre su, digamos, atención a el trabajo que estas palabras hacen en sí a los fines de terminar adhiriendo a la idea de ese expositor brillante, ¿no? Como ello ha sido precisamente los historiadores, ¿no? Los historiadores eran grandes oradores y tenían que serlo, ¿no? Y así, en el mismo sentido, lo han sido quienes ejercían la profesión de la defensa en las causas judiciales, ¿no? De modo tal que aquí ya Hesíodo nos hace un adelanto de lo que va a ser la discursividad política con base en la oratoria, y una oratoria que tenga por fin construir un imaginario en la sociedad a la cual esa sociedad adhiere sin mayor lucubración, sin mayor reflexión racional, a la cual nos va a acostumbrar luego la filosofía, ¿no? Y se va a hacer, por eso
hago esta cuestión metodológica, puntualizo esta cuestión metodológica porque me parece que es importante. Si no, no entendemos por qué apareció la democracia. Palabra que utilizamos permanentemente entre nosotros, los medios, los políticos, los intelectuales, en cualquier lugar, la democratización del sindicato, la democratización del poder judicial, la democratización de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, y jugando con esos dos componentes que conlleva la democracia, que es la libertad y la igualdad. De modo tal que, bueno, nosotros vamos a ver que el tema de la democracia queda connotado por este primer tipo de lenguaje poético que va a ser canalizado públicamente por medio de la tragedia y de la comedia, ¿no? La tragedia de una inspiración magnífica, en el caso de Esquilo, en el caso de Sófocles, ¿no? Y por otro lado, la comedia en el caso de Aristófanes. Y acá nos vamos a quedar por un momento en esta cuestión, en donde vamos a hablar unos minutos sobre Sócrates, puntualmente. Esta figura de Sócrates, siempre discutida, ¿no? Siempre discutida, es aquella que va a quedar atravesada en la comedia y va a quedar, digamos, incorporada a la interpretación de su pensamiento, no escrito, sino evocado por quienes han sido sus discípulos o han sido aquellos que, digamos, circulaban, ¿no?, como coetáneos en la época en que desarrolló su existencia. Entonces vamos a encontrar voces a favor y voces en contra. Y allí es donde yo quiero puntualizar esto, porque me parece importante y ha alimentado no pocas discusiones en mi caso con pares y con politólogos también. Cuando hablo de pares hablo de filósofos, y con politólogos podríamos decir pares de doctorado, en donde hay una remisión a una imagen inmaculada de Sócrates, ¿no? Tal es así que en un momento, ¿no?, es decir, religioso había incorporado Santus Sócrates ora pro nobis, o sea, lo habían elevado a la santidad nunca reconocida, por cierto, pero de carácter, digamos, inmaculado como abierto. Y esto es el caso de Platón como el caso de Xenofón, pero no es el caso precisamente de Aristófanes, ¿no?, un comediógrafo con el cual me voy a quedar en algún momento, para que precisamente entendamos el tema de la ética y la política, ¿no?, y podamos advertir la importancia que tiene uno como otro orden, la interacción y a su vez lo que puede darse, digamos, como dependencia una de otra o viceversa. En ese sentido es que nosotros vamos a ver un Sócrates que en mi interpretación aparece como un personaje conceptual. ¿Por qué digo personaje conceptual? En principio porque, así como el caso de Homero, sobre el cual no se tiene certidumbre de su existencia y creen que puede haber sido alguna colección de, digamos, construcciones de poesía épica que han dado lugar a la Ilíada y a la Odisea y a otras obras. En el caso de Sócrates, la evocación que se hace por parte de Platón es de tanta perfección que pareciera que debemos como desconfiar acerca de una existencia en tal sentido. Y cuando decimos una existencia en tal sentido,
debemos tener en claro que, fue tema de mi tesis doctoral, que siempre me llamó la atención, la figura de Catilina, ¿no? Catilina, un personaje maltratado por Cicerón en las Catilinarias y maltratado por Salustio, un historiador romano. Pero nadie habló a favor de Catilina. Ahora bien, yo reflexionaba, pero era el conmilitón político del Partido Popular de Julio César. Yo me preguntaba si de todo el muestrario de iniquidades que ponían sobre Catilina, todas ellas pertenecían a los optimantes, al partido opositor, con lo cual me llena de desconfianza que la figura de Catilina haya sido tan negativa. Eso no quiere decir que haya sido, digamos, un Sócrates en Roma. Esta misma desconfianza por Platón y Jenofonte frente a Aristófanes es la que me llama la atención como para que nosotros podamos darle el carácter a Sócrates de un personaje conceptual. Cuando digo personaje conceptual, es un personaje que se utiliza, ¿no?, en un desarrollo, un diálogo, ¿no?, en un ensayo, o en cualquier tipo de escritura al cual se le imponen cierto tipo de ideas, cierto tipo de categorías o conceptos con los cuales va jugando el autor de la escritura, que no es precisamente aquel sobre el cual se pretende hablar. Entonces, la labor en la filosofía es bastante densa cuando tenemos que separar dentro de los diálogos aquello que es de Sócrates y aquello que es de Platón. Aquello que Platón pone en boca de Sócrates, pero que no es de Sócrates, y aquello que Sócrates no dijo y que Platón dice, etc. Bastante complejo el tema. Por lo tanto, a nosotros nos va a interesar desde la política y en esta cuestión metodológica, es observar cómo tanto la tragedia, la cual mencioné, va a alimentar el discurso de la democracia en el caso, por ejemplo, de las suplicantes de Esquilo, el padre, podríamos decir, de la tragedia. Del mismo modo, en Sófocles podemos poner o subir al escenario a Antígona, ¿no? Y así también el caso de Medea. Como podemos ver, esto sería la tragedia. La comedia, la contracara, ¿no?, aparece este personaje Aristófanes. Y Aristófanes, digamos que trata de evocar, como en un último periodo de decadencia de la tragedia, esta cuestión relativa a la discursividad política, ¿no? Observa, y en esto yo siempre un poco hago responsable a la academia, ¿no?, que nos negó este tipo de reflexiones sobre la comedia, que era muy popular y que tenía que ver con la crítica política, ¿no? Tenía que ver con la... Es a partir de aquí, ¿no?, que nosotros vemos cómo Aristófanes coloca en las nubes, a la obra, ¿no?, el personaje de Estrepsíades, ¿no?, y Fidípides. Estrepsíades es el padre, Fidípides el hijo. La mujer de Estrepsíades nunca tiene nombre. Aparece en un determinado momento y desaparece. En una discusión, ¿qué nombre le vamos a poner al hijo? Una de las discusiones que tuvieron cuando iban a hacer Fidípides. Bueno, al final de cuentas, digamos, en el imaginario de Estrepsíades aparecía el valor de la fuerza, el trabajo, la dedicación de sus antepasados. Y por parte de la mujer quería que fuese un hombre que vistiese la toga, que tuviese, digamos, una especie de participación política en la vida de Atenas.
Filipides nace, crece, y el padre se endeuda para educarlo. Y el problema es que tiene que devolver la plata con la cual educó a su hijo. Entonces aparece allí un ámbito en el cual comienza a comentarse que se juntaba gente que pensaba, ¿no? Gente que pensaba, ¿no? Por eso le van a llamar el pensadero, ¿no? En el lenguaje, digamos, de la traducción por parte de Aristófanes. Este pensador era aquel que reflexionaban acerca de la física, acerca de la política, la ética, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, que los temas eran muy variados, pero había un elemento que atravesaba todas estas reflexiones, que era la razón. Trataban de buscar las causas por las cuales aparecen, por ejemplo, los cambios climáticos, o por ejemplo, el cambio de un gobierno, o una tiranía, lo que fuera. Entonces, aparece dentro de esta descripción aristofánica el tema del lenguaje. El lenguaje. Y él coloca en el centro de la escena la degradación del logos filosófico y del logos político en términos de una racionalidad que adviene a través de estos ñatos que se habían juntado a pensar y que, por cierto, ya comenzaban a llamarse sofistas o filósofos. Todavía estamos en un periodo de confusión, no lo tenemos en claro. De modo tal que cuando avanza la obra, se encuentra constreñido a ir al pensadero porque dice, bueno, yo quiero argumentar de tal forma que haga ver que aquellos que me persiguen, porque son mis acreedores, yo les convenza a través del uso diestro del lenguaje que no les debo nada, porque así me han dicho que manejan diestramente el lenguaje. Bueno, y es así que comienza a tomar algunas clases de Tresíades dentro de ese pensadero, pero llega un momento en que, como decimos nosotros en el interior, se le atan las ramas, ya no podía más. Yo lo llamo a Filipides. Dice, mira Filipides, yo te pagué los estudios, todo, estoy perseguido porque tengo que devolver ese dinero, y ahí hay gente que sabe mucho, pero que yo ya no los entiendo tanto. Me gustaría que tú continúes estos estudios a los fines de poder luego explicarle a nuestros acreedores que nosotros no le debemos nada, porque de eso se trata. Es decir, se trata de hacerles entender, ¿no? Y acá viene el tema de la demagogia, ¿no? Ahí viene el componente demagógico, ¿no? Que lo pone bien en el centro también Aristófanes. De modo tal que, bueno, Filipides va, y Filipides se da cuenta de que esto es imposible. O sea, coloca a Aristófanes una dosis de realismo importante en Filipides como para confrontar el tema de lo que es la verdad y el uso, digamos, podríamos decir, avieso del lenguaje en términos total y absolutamente inapropiados, ¿no? Bueno, sigue la obra, después hay una cuestión ética, ya no importa cómo termina, lo que sí importa es que Aristófanes allí coloca a Sócrates como un sofista, como una persona que hacía un uso del lenguaje, podríamos decir, en términos de recomendación, de consejo, y que, bueno, revestía todo un halo de buen ciudadano y de buen vecino. Con lo cual había como toda una fachada que, digamos, era pura fachada, no había nada de contenido. Esta es la mirada aristofánica sobre Sócrates, ¿no? Es más, justamente se, digamos, utiliza el sarcasmo, utiliza la ironía, ¿no? Un cierto espíritu satírico sobre la persona de Sócrates para degradarla, para destruirla, porque
estaba identificado con la sofística, ¿no? La sofística que tenía como particularidad la utilización de el lenguaje a los fines de dar lugar a las personales sin ningún miramiento de carácter ético, o sea, sin que la verdad o la falsedad, el bien o el mal, o lo que fuera, pudiesen participar del uso del lenguaje. Estaba hecho para la conquista del poder y para la conquista de cierto tipo de éxitos en la vida particular, profesional o lo que fuera. Con lo cual, aquí nosotros vemos que la sofística va a ser un gran aporte a la filosofía política y que va a estar dado en el orden del lenguaje, en el orden del lenguaje dentro de la discursividad política. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que transmite, lo que expresa, es cómo la razón, el lenguaje, digamos, se apodera de la razón del sujeto a los fines de expresar aquello que tiene que ser oído, tiene que ser escuchado en dichos términos para poder acceder a la verdad. Bueno, esta cuestión no está, digamos, podríamos decir como preocupación en la sofística, pero el aporte lo hacen a los fines de que después Platón me explique a mí el tema de la dialéctica como método, a través del cual se van a exponer las ideas platónicas. Este Sócrates, visto en términos de Aristófanes, lo coloca en un escenario de filosofía, la filosofía política de Platón y la filosofía política de Sócrates. Hace su aparición de decadencia. Y esto es lo que nosotros tenemos que marcar dentro de lo que es el pensamiento político actual en el orden que fuera, liberal o no liberal. El tema de que la filosofía nace en el ocaso de la democracia. O sea que la filosofía, ¿no?, o el aporte que puede hacer esta a través de sus categorías con respecto a la democracia es una especie de captura, sometimiento a categorías que no son precisamente aquellas con las cuales diáfanamente apareció y se instaló la democracia en los siglos anteriores, ¿no? Como que en la decadencia aparece la filosofía. La filosofía es fruto de, podríamos decir, la muerte de la democracia entre los atenienses y en Grecia. Dicho esto, nosotros vamos a ver cómo, en el caso de Sócrates, hay un imperio de lo ético dentro de su pensamiento, y que va a tener que ver con la pluma de Platón, no así con la pluma, como dije recién, de Aristófanes. Aristófanes precisamente lo que observa es la decadencia del siglo de oro, la decadencia del brillo que tuvo la Atenas, ¿no?, previa a la aparición de Sócrates, y que con él, ¿no?, se instala una forma de expresar lo ético que va a hacer que la política dependa de lo ético, ¿no? Y acá es donde yo quería reflexionar con ustedes el tema de cuán importante es la ética a la política, especialmente para nuestro tiempo, que tanto se habla de un término que yo utilizo poco, porque realmente el término corrupción es un término que corresponde mayormente al nicho biológico y que, bueno, como sabemos todos, desde el momento en que nacemos comenzamos a corrompernos porque comenzamos a envejecer. De modo tal que la corrupción es o está en nuestra naturaleza y pasa, digamos, o inhabita en el hombre, en esa explicación fantástica que da
Giorgio Agamben, ¿no? Acerca de la disputa de estos dos coprincipios del bien y del mal. Con lo cual no se extingue ninguno de los dos. Es una lucha permanente. Y este tema, en el caso de la ética socrática, aparece una ponderación del bien a través de prácticas ciudadanas que son o que lo constituyen a él en un arquetipo y que, por cierto, el resto aparece tan distante como la luna del sol. No es transitable, ¿no? Esa perfección con la cual Platón trabaja el tema de Sócrates es prácticamente alguien, por eso vuelvo a insistir, metodológicamente, como lo he visto siempre, como un personaje conceptual, el cual lo ha impregnado de conceptos positivos para establecer un arquetipo en lo que va a ser la paideia, la nueva paideia, ¿no? O sea, eso es parte de la nueva paideia, la paideia platónica, que en la República queda bien de manifiesto el cambio. Es decir, nosotros debemos superar la paideia como educación que nos ha dado la épica heroica de las batallas, las luchas, las guerras, las disputas, todas aquellas que están animadas por la barbarie, la violencia, ¿no? No hay razón en la violencia, no hay razón en la guerra en sí misma. De modo tal que cuando nosotros observamos, Platón dice, bueno, ¿qué es aquello que importa a la política? Y bueno, precisamente estos aspectos arquetípicos que aparecen en la figura de Sócrates, tanto en el Fedón, en el Cratilo, en el Eutifrón, y en todos los diálogos en donde Sócrates aparece expresando esto de la mayéutica como un arte de preguntar y responder en forma total y absolutamente indefinida. Porque como no se puede acceder a la verdad, solamente son verdades relativas las que vamos acumulando en nuestra existencia y que nos sirven como muletas para desandar el camino de la vida. Cuando llegue el fin del diálogo, bueno, ahí Sócrates dice, bueno, tenemos que seguir pensando. Es decir, que coloca el pensamiento como el motor a través del cual, preguntando y respondiendo, podemos seguir tratando de sacarle jugo a la piedra. Porque esa es nuestra vida, la vida del filósofo, en la reflexión, en la meditación. De modo tal que esta cuestión, digamos, ética en lo político, va a marcar, ¿no? La vida de Sócrates, por la recomendación, está muy presente. Yo recomiendo para todos aquellos que tengan inquietud en estas cuestiones la lectura del Critón, ¿no? La lectura del Critón es una lectura muy actual, porque se refiere precisamente a una sentencia injusta que pesa sobre Sócrates como consecuencia de desobediencia a los dioses y corrupción de menores a través de enseñanzas que no se correspondían con aquellas que se impartía en el gobierno de Atenas, ¿no? Los arcontes, especialmente el arconte Basileus. Bueno, y aparece precisamente la imputación. Y a la par de la imputación aparece un personaje que es, podríamos decir, el ricachón de nuestro tiempo, el empresario de nuestro tiempo, ¿no? El Critón. Lleva por título el nombre del Critón. Entonces uno va a visitar a Sócrates a la cárcel. Lo va a visitar, ¿por qué? Porque es un amigo. Entonces, pretende, a través de sus influencias, a través de su dinero, sacarlo de la cárcel, ¿no? Y ahí vemos el tema no de corrupción, sino de violación a las leyes, que es otra cosa, que es una dimensión, una mirada distinta, y que a mí me gusta más, ¿no? Es decir,
la violación a la ley implica que yo trabaje desde lo político hacia, digamos, el sujeto y la sociedad. En cambio, si yo digo corrupción, no puedo trabajar desde lo político y tengo que trabajar desde lo ético. Y ahí a mí me parece que no. Pero bueno, hay opiniones para todos los gustos y están aquellos que identifican de modo distinto este tema de la corrupción o este tema de la inobservancia de la ley. Bueno, aparece Critón y dice, mira, Sócrates, yo tengo mucha plata, yo si quiero, y por eso estoy acá. Pude coimear a los 11, que eran los custodios ahí de la cárcel, y ver. Y vos sabés que vos sos mi gran amigo. ¿Qué va a decir la gente si yo no te saco de acá con todo el poder que tengo? Sócrates le dice, bueno, mira, Critón, ponte a pensar. Nosotros crecimos, nacimos, crecimos en esta que es nuestra Atenas y somos producto de las leyes que tenemos y que nos han permitido ser lo que somos. ¿Cómo? Si nos han permitido ser lo que somos y la importancia que tenemos, vamos a poner nuestro empeño en violentar la razón por la cual nosotros somos grandes. Entonces no vale de nada que yo las conculque. ¿Por qué? Y porque de violentarlas estaría deslegitimando toda mi historia personal que es ponderada y reconocida en Atenas. Entonces allí Critón le dice, pero a ver, ¿qué es más, la vida o que te mueras y dejes a tu mujer, a tus hijos, y dejes todo, digamos, a la suerte de una vida pobre y demás? Dice, mira, ¿qué va a pasar si a mí me destierran? Porque esa es la condenación. La condenación es el ostracismo. Cuando un ciudadano había conculcado el orden de la polis, en una ostra, ¿no? Se ponía el nombre, el cual, si se veía, debía ser expulsado. Por eso ostracismo, ¿no? Ahora voy a vivir otra polis, dice, me voy a ir a vivir a Lesbos, me voy a ir a vivir a Estagira, me voy a ir a vivir a Corinto, pero yo no pertenezco a esa polis, y como tal me verán extraño. Sí, claro, voy a ser extranjero, pero yo no soy hijo de esas leyes, yo no soy hijo de esa formación, yo no soy hijo de esas costumbres, de esas prácticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Dice, bueno, prefiero morir en Atenas a no vivir infelizmente en otra parte. Entonces allí nosotros vemos que el Critón, de la pluma de Platón, tiene una gran impregnancia de carácter ético, ¿no? Y está haciendo depender lo político de lo ético. Y así va a ocurrir, digamos, permanentemente en la descripción que haga de Sócrates frente a distintos tipos de problemáticas sobre las cuales filosóficamente se puede reflexionar. Cuando digo distintos tipos de problemáticas, podemos hablar de la justicia, del valor de la ley. ¡Viva la radio libre! ¡Viva Radio Antorchas, carajo!
Bueno, muy buenas tardes. En la segunda parte de nuestra capacitación de hoy, que en cualquier momento ingresa el doctor Dante Larroca, y mientras tanto me gustaría que el doctor Montes Marcelo les presente un poco el programa que vamos a tratar durante esta capacitación liberal, donde por mi parte me voy a presentar para quienes no me conocen, mi nombre es Karin Hibbaum, estoy en la ciudad de Viena, en Austria, llevo 31 años en lo que es la capital del liberalismo de la escuela austríaca, y junto al doctor Montes, el doctor Dante Larroca, entre otros referentes, hemos querido iniciar con estas capacitaciones para que ustedes en Argentina, en América Latina, tengan una, digamos, capacitación global de lo que es el liberalismo, lo que es la democracia, la diferencia entre izquierda, centro-derecha, derecha, y todo el panorama político y desde dónde nace la política. Bueno, y ahora sí, lo saludamos nuevamente al doctor Dante Larroca para que continúe con su clase. Adelante, Dante, muchas gracias. Bueno, no sé qué es lo que pasó, pero desaparecí automáticamente. Sí, no. Bueno, tal como venía diciendo acerca de este tema del modo en que Sócrates es pintado, podríamos decir, es trabajado, ¿no?, literariamente por Platón, obedece precisamente a esa instancia de dependencia de lo político de lo ético, y que va a tener que ver también con la crítica a la instalación de una nueva educación por parte de Platón en Atenas, y que no se correspondía precisamente con la tradición épica homérica, con lo cual utiliza, digamos, a Sócrates como personaje conceptual a partir del cual se trata de hacer los cambios. ¿Y cuál va a ser el contenido de esta nueva educación que va a darle contenido a lo político y a lo filosófico? Y es precisamente el carácter preponderante que asume la razón y la actividad de la razón a través del pensamiento, la reflexión, que nos lleva camino de la sabiduría, ¿no? Por eso es que el concepto de sabiduría o el concepto de los que saben es aquello que nosotros debemos tener en cuenta al momento de, podríamos decir, obtener una respuesta satisfactoria, verdadera, ajustada científicamente, ¿no? Entre el que sabe y el que tiene un conocimiento perfecto, ¿no?, es el sofos, el sabio. Ahora, ese sofos como sabio, para Platón, va a ser aquel que conoce algo a la perfección. Sofos puede ser tanto un remero o un barquero que transita el mar de tal modo que no se sienten ni las olas. Entonces es un sabio, digamos, conductor de embarcaciones. Y así sucesivamente en cada uno de los ámbitos, de la escultura, de la pintura, de lo que fuera. Por ello es que lo que se asocia a la sabiduría en Platón inmediatamente no es la verdad, sino la perfección que nos va a mostrar la verdad. Y esa perfección está dada, en el caso de lo que fue la exposición de Sócrates, a través de la vida perfecta, ¿no? La vida conforme la virtud, ¿no? La vida virtuosa, la vida conforme las virtudes que destacan al ciudadano. Es aquí que nosotros, en esta cuestión, este texto previo a la interrupción que estábamos analizando, que era el Critón, allí nos va a dejar en claro, ¿no?, en la importancia que tiene la ley como principio que organiza la sociedad. Y con respecto a esta, nosotros tenemos que, digamos, recurrir en las prácticas previas a la discursividad
filosófica, el tema del nomos, nomoi, que es la ley, y que para Platón, ¿no?, como para la filosofía y para también los momentos previos, ha sido esta organización de el oikonomos, la economía, ¿no?, del hogar, aquella que va a establecer cierto tipo de principios que van a ubicar oikos, ¿no?, como la casa, como el ámbito de lo privado, va a estar dada como contrapartida a la existencia del ágora. El ágora, la plaza, el espacio público, en donde está el prietáneo, en donde está la bulé, en donde está el buleterión, ¿cierto? En donde está la reunión, ¿no?, la eclesía, en donde están los templos, en donde está la prisión, y digamos el mercado, ¿no? Allí es donde pasa todo, y donde pasa todo pasa también el encuentro interesado para la cuestión de la discursividad política, es decir, aquello que es lo que va nutriendo a los actores de el lucimiento en el debate o discusión de los problemas que hacen al ámbito de lo público. Bueno, dicho esto, vamos a encontrarnos nosotros con, así como dije, la decadencia de la tragedia conlleva la aparición de la filosofía, vamos a encontrarnos también nosotros con una hermetización del lenguaje político. Y cuando decimos hermetización, es porque el lenguaje político, que a través de la crítica estaba expuesto en la comedia y en la tragedia. Ustedes imagínense que una comedia, una tragedia, como en el teatro de Dionisos, que entraban cerca de, había como 14.000 gradas, digamos, espacio, ¿no es cierto? Hay que estar allí para sentir, digamos, cómo todavía la presencia, ¿no?, de del teatro trágico hace a lo que es un ámbito de discusión, en donde no hay nada más que una exposición de la obra, pero un juicio por parte del público. Entonces, en la obra está la crítica al gobierno de turno, a la economía de turno, a los cargos de turno, etcétera, etcétera, todo. Y allí hasta llegaban a ser batallas campales, describen algunos historiadores, cuando el público se daba cuenta que la dramaturgia, ¿no?, se correspondía a una especie de connivencia con las autoridades políticas de la época. Bueno, eso es decir, se cae todo y se hermetiza. Cuando decimos que se hermetiza es porque al aparecer la filosofía, aparecen las escuelas filosóficas. Y toda esta libertad que impregnaba el espíritu político de la Atenas del último periodo del arcaísmo preclásico y parte del clásico, ¿no?, va a quedar totalmente aislado en las escuelas filosóficas. Por ejemplo, la de Academos, que es la academia, la de Platón, o el liceo, el Licaios, que es el liceo de Aristóteles, a donde, bueno, quienes participaban de la disputa de la reflexión política y filosófica eran aquellos que entendían, ¿no?, acerca de ciertas cuestiones que no podían ser, digamos, soslayadas, porque, bueno, no una inscripción en el frontispicio de la academia, es algo figurado,
no entre aquí quien no sepa geometría. ¿Qué tendrá que ver la geometría con todo esto? Sí, tiene que ver y tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque la geometría es la que expresa a través de sus formas perfectas, ¿no? El círculo, la circunferencia, la forma más perfecta, expresan las ideas, ese mundo de las ideas que es un mundo perfecto. Y como tal, exigía que el entendimiento matemático era parte del entendimiento de la perfección de esas ideas, sin lo cual que no entre porque no va a entender nada. Cuenta la tradición que Platón tiene una reflexión fantástica en el banquete acerca del amor y demás, y había reflexionado acerca de los entes matemáticos explicando esta cuestión del amor. Una cosa, es decir, bien platónica. Entonces, bueno, aparentemente hay alguien que lo entusiasma para que le exponga esto públicamente y dice, no, no se puede exponer públicamente, porque nadie lo va a entender. Y esto es lo que pasa muchas veces en el ámbito de la ciencia. Y este es el pecado político. Es decir, en la política tenemos que entender todo. ¿Por qué? Porque la política, y en esto adhiero a la posición de Castoriadis, que estudió mucho y bien a Platón, la política es lo cotidiano. La política es lo que nos pasa. La política es lo que sentimos todos los días. Lo que, digamos, aspiramos y lo que no podemos cumplir porque las condiciones de contexto no nos permiten. De modo tal que esa es la política. Y no es política la filosofía política, la filosofía de los capaces, o como dice el mismo Castoriadis, los especialistas. ¿Quiénes son los? ¿Quién es el político? Un especialista. ¿Especialista en qué? En política. ¿Y qué es la política? Las instituciones, los estados, los gobiernos, las formas de organización. ¿Qué es la política? La política es todo, porque viene precisamente de allí, de la polis, en donde todo converge como problemática de lo cotidiano. De modo tal que al quedar hermetizada, ¿no? Hermetizado el lenguaje con el cual se construye lo político, va a quedar, digamos, divorciado de la realidad. Entonces, solamente entienden de política los lúcidos. Miren, es interesante esto, ¿no? Y se dan discusiones, pero todos los días. Tuvimos la discusión a consecuencia de la legislación que autorizó la interrupción voluntaria del embarazo. Una legisladora habló precisamente de los animales, no sé si hizo de los perritos, de los polluelos, qué dijo. Una cuestión que podríamos decir muy, digamos, muy ejemplificativa, pero bastante pedestre. Bueno, hay un comentarista muy lúcido de los medios que obviamente la criticaron por lo, podríamos decir, vulgar de su exposición. Y precisamente eso es lo político, que sea vulgar. No porque identifiquemos la política con lo vulgar, sino porque lo vulgar es parte de lo político también. Y ella, que es diputada, representa a muchísima gente que piensa como ella se expresó en ese momento en la Cámara. Ahora bien, ¿qué le exigió este periodista y qué le exigieron mucho? Porque se, digamos, bastante criticada, que fuese una razón que le damos a Castoriadis cuando habla de la especialización. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos en una discusión ahora mismo que vamos a tener sobre el tema de la deuda externa a un economista, muy posiblemente vamos a entender muy poco los que somos, digamos, neófitos en la economía, ¿no? Vamos a entender muy poco y no carecemos de ciencia. Entonces, este es el tema, y esto es de todos los días, ¿no? Volviendo un poco al tema de
la contribución de Platón a la filosofía política es precisamente esto, ¿no? La hermetización de lo que es la vida política, la isla de la sociedad. Entonces, la crítica política ya deja de ser aquella que se verifica a través de un lenguaje comprensivo para toda la ciudadanía y solamente se puede expresar a través de un lenguaje que lo van a entender solo los sabios. No entre aquí quien no sepa geometría. Muy bien. ¿Cuál es el aporte que hace la filosofía a la política en términos del platonismo, ¿no? Podríamos decir que la obra de Platón que nosotros tenemos como una obra académica importante y es la antesala de la República, es la Carta Séptima, ¿no? La Carta Séptima es precisamente aquello que va indicando el camino del conocimiento de lo político, ¿no? Y cuando hablamos del conocimiento de lo político, queda planteado allí como, podríamos decir, en segundas intenciones, esa cuestión que tiene que ver con la liberación, ¿no? Alcanzar la libertad de lo que es la vida vulgar, la vida, digamos, que tienen esos habitantes de la Siracusa, a donde es llevado por Dion, para cambiar el modo de enfocar lo político que tenía el tirano Dionisio. Claro, Platón llega, se entrevista con el tirano, y el tirano obviamente lo que quería es que Platón lo ilustrara de tal forma que pudiera entender mejor el gobierno y lo político, la ciudadanía y, digamos, la sociedad. Pero claro, cuando Platón ve que todos están conformes con el tirano, nadie se queja, observa de que es una población que para Platón vive, digamos, de lo inmediato. Por eso me referí a la vida vulgar. Y esta inmediatez es aquella que lo tiene atrapado. Comen 2 veces al día, trabajan pocas horas, se divierten permanentemente con mujeres, toman los mejores vinos y viven bien, no le hacen ningún problema al tirano. Y el tirano, bueno, gobierna a capricho y no con la ley. Entonces, dice Platón, bueno, esto es podríamos decir, desacomodamiento de la política, en donde no hay posibilidad de liberación que se alcance a través de una adhesión, a través de la vida aparente, y postergar, dejar de lado aquello que tiene que ver con la reflexión, con la vida del conocimiento. Entonces, allí es donde coloca Platón esta cuestión de observar la sabiduría, las virtudes, el conocimiento y todo lo que es el procedimiento para acceder al conocimiento como una condición sine qua non del gobierno que podríamos decir perfecto, o del mejor gobierno. En Platón y en la Carta Séptima y en general, no aparece una inclinación hacia, digamos, una forma. Las formas pasan a ser relativas a la sabiduría que tiene el que gobierna, ¿no? A la perfección del entendimiento, de la comprensión de la vida perfecta, la vida, digamos, medida, austera, moderada, ¿no? Prudente. Estos valores son aquellos que van inspirando este trayecto desde Atenas a la Siracusa
y que Platón fracasa. Y allí es donde, y así como dije al principio acerca de lo metodológico, y puse la diferencia de los lenguajes que describen lo político, prefilosófico, luego filosófico, aparece aquí, digamos, esa recomendación. Dice, bueno, a ver, si lo primero que tenemos nosotros cuando conocemos algo es que nombramos las cosas. Ahora las nombramos y las identificamos por los nombres. Luego nos referimos a ellas y utilizamos las imágenes, que son aquellas que incorporamos y que evocamos en un determinado momento y reconocemos. Si yo hablo de banco, no hace falta tener un banco al lado, o hablo de un perro, no hace falta tener un perro al lado. Ya sabemos que es el perro porque lo conozco, tengo la imagen del perro. Entonces, dice, luego de la relación inmediata, la imagen, que es donde se va quedando la naturaleza de las personas. Quien se queda con las palabras y la identificación con las cosas, tiene un conocimiento muy limitado. Quien progresa un poco más y ya tiene la imagen y maneja cierto tipo de representación, ya va teniendo otro escalón más arriba. Ahora está el otro, que tiene otro escalón, que es cuando maneja las abstracciones, ¿no? Entonces puede llegar a manejar, ¿no?, los números, las formas, etc. Pero hay otro escalón más, que es cuando se vincula el sujeto con la esencia de la cosa, con lo que la cosa es. Entonces el conocimiento en política para Platón es cuando este que es sabio, quien gobierna, conoce la esencia de las cosas. Por cuanto que conoce la esencia de las cosas, él va a poder llevar a cabo el gobierno perfecto porque conoce la perfección de las cosas. Este es puntualmente el mensaje, ¿no?, de la carta séptima de Platón, en donde pone al tirano Dionisos, ¿no?, como aquel el cual se ha quedado en el primer, digamos, peldaño, en el primer estadio, y que, bueno, esa gente está conforme con ese gobierno, ¿no? Habría que ver hasta qué punto hay tiranía en cuanto a el gobierno, digamos, a capricho del tirano y al margen de la ley, que es precisamente aquello que se conviene en la comunidad para generar el ámbito de los derechos y por ende las libertades que vamos a pasar, digamos, a la República. Es el plato fuerte de Platón. Y aquí, puntualmente, voy a reflexionar sobre el tema de la imagen de la República, ¿no?, que conlleva este orden del gobierno de los filósofos y que conlleva luego los distintos estamentos sobre los cuales Platón va a hablar, tanto los guardianes como los artesanos. En principio, tenemos que darnos cuenta que no hay posibilidad de hablar de los esclavos dentro del orden de la República. ¿Por qué? Porque la República, y para pertenecer a ella, en el carácter de ciudadano, tiene que ser libre. Y este es una componente fundamental que atraviesa, ¿no?, el pensamiento de la filosofía y puntualmente el caso de Platón, tanto como en Aristóteles va a parecer lo mismo, ¿no? O sea, justamente el tema de las guerras entre las polis era un problema con respecto a los prisioneros, porque esos prisioneros eran reducidos a esclavos, pero si era griego no podía ser reducido a esclavo. ¿Por qué? Porque precisamente por ser libre es griego. Si yo lo reduzco a la esclavitud, deja de ser griego, con lo cual no, digamos, es una incongruencia, ¿no? Entonces, este era un tema, digamos, de debate que tenían, porque la esclavitud no, vayan a creer que era la esclavitud mayormente de poblaciones traídas de otros lados, no, no. La mayor esclavitud era de los vencidos en las guerras que ellos sostenían. En general,
nunca existió un imperio ateniense, y lo que Atenas mayormente integró fue la Liga de Delos, una liga para proteger precisamente aquel estado estado jerárquico que había alcanzado en la Hélade, Atenas. De modo tal que esta cuestión de la libertad parece como un componente medular, ¿no?, en el trabajo que tiene que hacer, digamos, el que reflexiona acerca del gobierno, ¿no?, de la República. Perdona, Dante, perdona, anda redondeando porque después Fabián tiene que editar y no puede editar más de una Bueno, hora. Entonces, puntualmente sí, con respecto, ¿cuántos minutos me quedan? y ponerle 5 minutos, qué sé yo. Bueno, a todos los compañeros liberales, ¿no? Sencillamente reflexionar sobre el mundo antiguo, especialmente en el caso de los griegos. Esta palabrita libertad, que es eleutería, tiene digamos, un matiz muy particular. Obviamente que forma en la que le da el diseño, ¿no?, al ciudadano. Cuando digo diseño al ciudadano, es que el marco de la libertad es el más importante que ha sabido sostener, ¿no?, la Atenas de Pericles, la Atenas brillante de Pericles, y que, por cierto, va a confrontar con digamos, la paideia espartana, que se justifica a través de la lucha permanente y la conquista permanente. La libertad de la cual eran poseedores los atenienses es la que supieron utilizar y articular en las mejores leyes, en la mejor educación, en las artes y en el conocimiento, y en todos los ámbitos de la vida. Es precisamente la oración fúnebre de Pericles, evocada por Tucídides, un historiador, aquella que refleja la importancia de la libertad del pueblo ateniense y del ejercicio de la libertad del pueblo ateniense. Y aquí me cabe como último momento reflexionar con ustedes, al margen de lo que podría ser la experiencia socrático-platónica y aristotélica, que la organización política, tanto de las polis como después las cleruquías, que eran las extensiones que tenían en el Mediterráneo, eran total y absolutamente autónomas y autárquicas. ¿Por qué eran autónomas y autárquicas? Porque una vez que estaban impregnados de la cultura ateniense, ya podían, digamos, de la cultura filosófica y de la cultura, digamos, que la paideia había inspirado en ellos, podían desarrollar perfectamente cualquier tipo de gobierno, cualquier forma de organización. Lo único que sí debían tener era ese espíritu de libertad que había dejado en ellos la filosofía, ¿no? Es decir, el pensar libremente. Por eso nosotros tenemos que ese pensar libre del ateniense en la academia, en el liceo y en las diversas escuelas, la escuela de Mileto, la escuela de Abdera o la tomística, la escuela pitagórica o itálica, la escuela eleática, que es la escuela de Parménides, la escuela megárica, la escuela de los cínicos, bueno, etcétera, etcétera, es fruto de que había un pensamiento que se expresaba en libertad y que a través de esa expresión en libertad construía libertad para seguir pensando. Bueno, he llegado hasta aquí, muy corto y bastante tirano el tiempo, poco auspicioso como para
Bueno, muchas gracias Dante por la excelente clase. Por supuesto, vamos a tener 2 o 3 encuentros más con vos para seguir profundizando en toda esta temática que es muy importante para tener una base, yo le llamo las raíces de los conocimientos políticos, ¿no? Y para llevarnos hacia la interpretación del pensamiento político, porque si no pensamos globalmente, nos focalizamos solo en un camino y vamos a fracasar en el momento de tomar una decisión o de poder tener un diálogo, que es lo que necesitamos hoy los argentinos. Esa reflexión y esa apertura de razonamiento, de pensamiento en el diálogo, con la tolerancia, el respeto, para poder descubrir qué es lo que realmente necesita nuestro país y cómo podemos incorporar las distintas ideologías dentro de un sistema liberal, que es lo que nos representa nuestra bandera, la soberanía, la libertad, ¿no? Si escuchamos nuestro himno nacional. Entonces, con todo ese respeto, muchísimas gracias. Fue el doctor Dante La Roca para nosotros. Y nos vemos entonces el próximo miércoles a las 19 horas y mañana este programa, esta clase se va a ver por Radio Antorchas de Argentina. Muchas gracias y muy buenas noches para todos. Gracias, Dante. No, gracias a ti por la convocatoria. Un abrazo a todos. Gracias. Radio Antorcha y viva la libertad. Gracias. Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Por favor, tío Hayek, libera.
Ideado por Capitán ANCAP. The weight of the world was on my shoulders.